Shalom, bienvenidos una vez más a nuestra clase sobre leyes básicas del Kashrut. Como es nuestra costumbre, iniciamos con una breve historia tomada del libro Las alturas de mi pueblo, escrito por el rabino Amram Anihar. Una vez, dos judíos pobres llegaron a una gran ciudad. El tesorero de la comunidad judía de esa localidad se encargó de ubicarlos a estos dos pobres en casas de familias para pasar el Shabbat. El anfitrión de la primera casa era una persona que no comía mucho. Lo único que hacía era ofrecerle mucha comida a su huésped, pero ante la vergüenza que el anfitrión no comía, entonces no comía él tampoco. Sin embargo, el otro anfitrión comía demasiado, tanto es así que ni siquiera le ofrecía a su huésped. Y ante la vergüenza de servirse solo, no comía él tampoco. Así ocurrió el viernes en la noche y sábado al mediodía. Pero cuando llegó el momento de Seudat Shlishi, en la sinagoga del rabino Meir, principal de esa ciudad, comieron y comieron hasta saciarse. El rabino se fijó en la forma de comer de estos dos hombres y entendió lo que había ocurrido. Se levantó y dio un shiur acerca de los animales puros y sus señales. E insinuó que de igual manera que se necesita ser rumiante y pezuña partida para ser un animal kasher, así también se necesita la boca para comer y las manos para servir a los huéspedes para ser un buen anfitrión kasher. Si se come solamente y no usamos nuestras manos para servir, o si servimos todo el tiempo pero no comemos, no hicimos bien. Hay que tener las dos señales Kashrut. Hay que comer y servir al pobre para que se sienta a gusto y cumplamos la mitzvah de una manera kasher. En clases anteriores hablamos del cuidado que se debe tener con el manejo de un cuchillo a la hora de partir la cebolla. Y que tenemos que tener mucha atención y tener mucho cuidado porque las cebollas tienen un gusto muy fuerte y absorben inmediatamente el gusto del alimento o lo penetran al alimento. Hablamos un poquito sobre eso en clases anteriores. Sobre el uso del cuchillo de carne, por ejemplo, para cortar una cebolla que será agregada a una comida láctea, o al revés, uno destinado a los lácteos para cortar una cebolla destinada a una comida de carne. El problema es que se podría pensar que el cuchillo y la cebolla están fríos y eso sería aceptable. Identifiquemos el día de hoy a las cebollas como alimentos calientes, aún estando en condiciones frías. Entonces eso es lo que tenemos que aprender hoy, que las cebollas, las especies, todo el tipo de comidas picantes o sazonadas atraen o quitan el gusto o absorben el gusto de un cuchillo y lo pasan a otro alimento, a otro tipo de alimento. Por eso son consideradas como comidas calientes, incluso estando frías. Muchas veces poseen tanta fuerza de absorción del sabor, mayor aún que el de la comida caliente misma. Y el Shulchan Aruch nos trae, por ejemplo, un ejemplo, que si se corta una cebolla con un cuchillo que fue destinado a la carne y sus derivados, por supuesto, y que no fue usado en las últimas 24 horas, decimos que todo el gusto del cuchillo penetra en la cebolla, donde se refuerza y revive, tornándose en fresco, tal como lo era originalmente. Y también dice que asimismo cabe señalar que si un cuchillo que fue usado dentro de las últimas 24 horas para cortar carne caliente, es usado entonces para cortar una papa caliente parve, neutra, el gusto del cuchillo se debilita al trasladarse a la papa caliente parve. De lo que vemos que el uso de un cuchillo destinado a la carne para cortar cebollas nos conduciría a serios problemas en nuestra cocina. El cortado de cebollas destinadas a una comida láctea con un cuchillo de carne o derivados, según el Shach y el Taz, aun si las cebollas hubieran sido cortadas con un cuchillo destinado a la carne, hervidas posteriormente con productos lácteos, estarán permitidas.
en tanto haya 60 partes del volumen de la otra comida, para compensar a la parte respectiva de la cebolla y suprimir así el sabor absorbido en la misma a causa de haber sido cortadas con el cuchillo de carne. El libro del Chavad Da'at, Peurim 92.1, explica que la razón por la que las cebollas no se vuelven prohibidas reside en que el gusto de carne absorbido, Beliot, será finalmente extraído durante la cocción y es por eso considerado como un gusto débil, ya que no forma una parte intrínseca de la cebolla. Por ello, un gusto débil de carne no tiene la vigencia legal de din, de echar a perder a toda la mezcla. En otros términos, no tiene el poder legal de crear un estatus de mezcla intrínsecamente prohibida. Rabbi Akiva Eiger dice que se requieren 60 partes del alimento como compensación a la cebolla entera, ya que la leche penetra en la cebolla y se mezcla con el gusto de carne fresco y reavivado, que se halla ya en el interior de la cebolla, tornándola específicamente en prohibida. Inclusive si hay una cantidad de alimentos 60 veces mayor que la del tamaño de las cebollas en cuestión, las cebollas estarán prohibidas. Por eso consideramos al alimento que se convierte en cárnico o basari como una entidad separada de la mezcla originada con la comida cocinada con el mismo. Y a la inversa, los gustos absorbidos dentro de la pared de un utensilio pertenecen ligados o anexados al alimento que se está cocinando en el utensilio mismo. Como consecuencia de ello, la leche que penetra en la cebolla es considerada como separada del resto de la leche que está en el recipiente y se vuelve específicamente prohibida al entrar en contacto con los gustos de carne impregnados ya en la cebolla. Esto es todo por hoy. Espero que se encuentren muy bien. Les deseo un maravilloso día y shalom.